Todos. En este pequeño video vamos a tocar el tema de la muerte y el duelo, de cómo nosotros como psicólogos debemos acompañar a las personas mayores de 65 años, es decir, a los adultos mayores, a afrontar el tema de la muerte y el duelo. Para esto tenemos que en los pacientes se evidencian dos rasgos principalmente, que son miedos y actitudes. Entre los miedos tenemos el miedo a lo desconocido, a no saber qué pasa después de la muerte, el miedo a dejar a sus seres queridos, el miedo al juicio de Dios, esto sí respetando las creencias religiosas de cada paciente. Y por último tenemos el miedo al dolor y al padecimiento, es decir, aquellas personas que le tienen miedo a padecer una enfermedad terminal que le genere dolores y con esto llegue a la muerte. Estos son los miedos que podemos evidenciar en los pacientes, pero también tenemos actitudes que son la actitud de la indiferencia, aquellas personas que prefieren evitar hablar del tema de la muerte y del duelo, aquellas personas que se presenta mucho en Occidente, que creen que la muerte es un tabú y prefieren dejar a un lado el tema. Tenemos también el temor, infundado el temor por estos miedos que hablamos anteriormente. También tenemos la actitud del descanso, son personas que padecen de enfermedades terminales y piensan que la muerte, tienen la creencia que la muerte es un descanso para el dolor que están sufriendo en el momento. Y también tenemos la serenidad, que son aquellos pacientes que toman una actitud serena ante la muerte. Pero para eso nosotros como psicólogos contamos con unas estrategias para ayudar a aquellas personas infundidas en miedos y temores a afrontar el tema de la muerte y el duelo. La primera estrategia es hablar de los miedos, sentarse con el paciente como terapeuta y hablar de esos miedos que el paciente presenta ante la muerte. La segunda estrategia es escribir los miedos, que el paciente escriba sus miedos, los reconozca para poder en un futuro afrontar esos miedos. La tercera estrategia es reestructurar los mitos, hablarle al paciente sobre la naturalidad de la muerte. Y la cuarta estrategia es que el paciente se acerque a grupos de apoyo que le coayuden al paciente para afrontar los miedos que presenta actualmente, acompañados de profesionales en el tema y acompañados de personas de su misma edad. Luego pasamos al tema del afrontamiento y que también hay unas estrategias para el afrontamiento, que está la adaptación satisfactoria, que está el control emocional y que está el poder controlar futuras problemáticas, bien sean en salud o en la parte emocional. Y para esto tenemos dos líneas de estrategias para el afrontamiento, que son líneas activas del afrontamiento, que son aquellas personas que afrontan los miedos, ¿cierto? Directamente van y encuentran el problema, lo conocen y lo afrontan. Y segundo, son aquellas personas que son pasivas para el afrontamiento, es decir, evitan hablar del tema y siguen con los miedos y con los problemas hacia la muerte y el duelo. Finalmente tenemos unas técnicas para la evaluación del miedo de las personas ante la muerte y el duelo. La primera es el perfil reservado de actitudes hacia la muerte, el cual nos permite evaluar cuál es el miedo, los temores reales de la persona para afrontar la muerte y el duelo. Y el último es la escala original de Colette-Lester del miedo a la muerte. Este también nos permite calcular el miedo de la persona hacia la muerte. Tenemos que tener en cuenta que estos procesos deben ser acompañados siempre por un psicólogo que le dé al paciente la tranquilidad, que le dé al paciente la posibilidad de solucionar, de afrontar sus miedos y de esta manera tener un control emocional de una forma venidera. De igual forma, ayudar a los familiares del paciente a tener el control de sus emociones frente a la aceptación de la muerte y del duelo. Muchas gracias.